Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Ay, amigos del alma y oyentes de corazón, acérquense a esta hoguera que crepita bajo el manto infinito de las estrellas del oeste. Dejen que el viento les susurre historias antiguas, relatos que el desierto guarda entre sus dunas y cañones, y que yo, el alma del oeste, tuve el privilegio de escuchar de labios curtidos por el sol y de ojos que habían visto tanto el dolor como la esperanza. Hay ecos en estas tierras, ecos de vidas que se tejieron con hilos de arena y valentía, y hay una verdad que se alza sobre todas las demás. El corazón humano, incluso el más roto, siempre busca la luz. Esta es una de esas verdades, una leyenda que me fue confiada una noche, bajo un cielo tan vasto que parecía abrazar todas las penas y todos los milagros del mundo. En la vasta y despiadada extensión del viejo oeste, allá por el año de gracia de 1885, donde el sol era un tirano inclemente y el viento un lamento perpetuo, se alzaba, o más bien se arrastraba, el rancho de Ethan Harding. No era un faro de esperanza, como lo había sido en antaño, sino un monumento oxidado a la desolación, un purgatorio autoimpuesto por un hombre cuyo espíritu estaba tan quebrado como la promesa de lluvia en un verano sin fin. Ethan, con su semblante curtido no solo por el sol del desierto, sino por el azote invisible de la pena, deambulaba por sus tierras como un espectro, un eco de la vitalidad que una vez lo habitó. Su existencia era un vacío resonante, llenado únicamente por el silbido monótono del viento que se colaba por las grietas de su cabaña y el eco persistente de su propio dolor. La fiebre tifoidea, ese ladrón silencioso y despiadado, le había arrebatado a Eleanor, su Ellie May, la prometida que era su sol, su brújula, el ancla de su alma. Con ella se habían ido los sueños de un futuro compartido, las risas que llenaban el aire y el propósito que una vez había empujado su corazón. El rancho, antes un hervidero de proyectos y anhelos, se había convertido en su celda, un lugar donde cada tabla crujía con el peso de un recuerdo, cada rincón susurraba el nombre de su amada perdida. La rutina de Ethan era la de un autómata. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era una promesa tenue de luz, y se lanzaba a las tareas del rancho, moviéndose con la pesadez de una losa. No había alegría en su trabajo, solo la necesidad brutal de sobrevivir, una supervivencia sin sentido. Sus manos, fuertes y callosas, que antes habían sido capaces de construir un hogar y acariciar con ternura, ahora solo parecían conocer el agarre áspero de las herramientas y la frialdad metálica de su revólver Colt, siempre a la cadera. Este último, el Colt, era su único compañero constante, un mudo testigo de su soledad, un objeto inanimado que, al menos, no le recordaba lo que había perdido, no le susurraba el nombre de Ellie. Cada amanecer era un recordatorio cruel de otro día que debía enfrentar sin ella. La luz del sol, que para otros significaba nueva vida, para Ethan era solo el implacable reflector de su miseria. El polvo se adhería a su piel, a su ropa, a su alma, una capa perpetua de abandono. Sus ojos, antes chispeantes con la promesa de la vida, ahora estaban velados por una niebla de desesperanza, fijos en un horizonte que no ofrecía más
que la promesa de soledad. La comida, insípida y a menudo olvidada, era solo un combustible para mantener su cuerpo en movimiento. Las noches no ofrecían consuelo. El silencio del desierto se llenaba con los fantasmas de sus recuerdos, las palabras no dichas, las caricias que nunca volverían. El rancho de Ethan Harding era en esencia un cementerio de sueños y él, su más fiel y atormentado guardián. Su voz, si es que alguna vez la usaba, era áspera, ronca, como el crujido de la madera vieja, sin la música que una vez le había dado Eli. Había días en que se sentaba en el porche, la mirada perdida en la inmensidad ocre del paisaje, y el único sonido que lo acompañaba era el latido lento y pesado de su propio corazón, un tambor fúnebre que marcaba el compás de su agonía. La leña se consumía en la chimenea sin dar calor a su espíritu, y la luz de las velas apenas disipaba la oscuridad que se había instalado en cada rincón de su cabaña y de su ser. Los objetos de Eli, sus libros, su delantal en el clavo, un pequeño medallón olvidado sobre la mesita, de noche eran dagas silenciosas que perforaban su ya lacerado corazón con cada mirada. Él no tenía la fuerza para moverlos, para desterrar esos dolorosos recordatorios, y al mismo tiempo no podía soportar verlos. Era un dilema cruel, un tormento constante. Su ropa, gastada y sin remendar, reflejaba su descuido personal, su abandono de sí mismo. La barba crecía sin afeitar, su cabello caía sobre sus ojos sin ser peinado. No había razón para el cuidado, para la apariencia, cuando no había nadie para quien ser. Su rancho era su desierto personal, y él era su único habitante. Las mañanas traían consigo el hedor a café quemado y a pan duro, los únicos sustentos que se permitía. A veces, la sed era tan intensa que el agua fresca del pozo sabía a néctar divino, pero la gratificación era fugaz, tan efímera como la sombra de una nube en el cielo abrasador. El rancho, que una vez prometió ser un legado para sus hijos con Eli, ahora parecía destinado a desintegrarse bajo el peso de su dolor. Los corrales estaban medio vacíos, los campos sin arar, la cerca rota en varios lugares, testigos mudos de la desidia que lo había consumido. Ethan se había convertido en un reflejo de su rancho, desolado, desmoronándose, pero aún aferrándose a la existencia por una fuerza que no comprendía del todo, quizás la simple inercia de la vida. Los días se fundían unos con otros en una monotonía gris, cada uno idéntico al anterior, cada uno un recordatorio de lo que ya no era. El sol, con su calor abrasador, era una tortura, y el frío de la noche, una compañía helada. La soledad se había vuelto una manta pesada que lo envolvía, y bajo ella susurraba el nombre de Eli, una y otra vez, hasta que el nombre perdía su significado y se convertía en un mero sonido, un eco hueco en el vasto silencio de su alma. El polvo, omnipresente en el oeste, no solo cubría el suelo y las hojas marchitas de los mezquites, sino que había penetrado en cada rendija de la cabaña de Ethan, asentándose como una mortaja sobre los muebles, los estantes, sobre la misma esencia de la vida que una vez había florecido allí. Las ventanas, cubiertas por una fina capa de suciedad, apenas dejaban pasar la luz, sumiendo el interior en una penumbra perpetua, un reflejo del crepúsculo que habitaba en el corazón del ranchero. Había noches en las que Ethan se despertaba de golpe, bañado en un sudor frío, con el grito de Eli resonando en sus oídos, un grito que solo su mente torturada podía conjurar. Se sentaba en la cama, el colchón de paja crujiendo bajo su peso, y la luna, cuando se dignaba a asomarse por entre las cortinas rotas, proyectaba sombras largas y danzantes que parecían cobrar vida, burlándose de su soledad.
El frío metálico del revólver, que nunca abandonaba su cadera ni siquiera durante el sueño, era un recordatorio constante de la dureza de su mundo y quizás de la facilidad con la que una vida podía ser arrebatada o incluso terminada. Pero Ethan, a pesar de su desesperación, no era un hombre que se rindiera fácilmente. No era el miedo a la muerte lo que lo mantenía en pie, sino una obstinada, casi irracional, adherencia a una promesa que se había hecho a sí mismo. Seguir viviendo, aunque solo fuera para honrar la memoria de Ellie, para mantener vivo el rancho que ella tanto había amado, aunque el rancho mismo se estuviera muriendo con él. No había visitas, no había conversaciones, salvo los monólogos internos de su mente fragmentada. Los pocos vecinos, dispersos a kilómetros de distancia, sabían de su tragedia y lo dejaban en paz, respetando su dolor o quizás temiendo su oscuridad. Los caballos en el corral eran los únicos seres vivos con los que interactuaba, y sus ojos, profundos y sabios, parecían comprender el peso de su pena. Les hablaba en susurros, palabras rotas que no se atrevía a pronunciar en voz alta, confidencias que el viento se llevaba sin rastro. El sabor de la comida se había vuelto indistinguible, una mezcla de polvo y amargura. El pan, duro, como una piedra, se mojaba en café amargo, y cada bocado era un acto de voluntad, no de placer. El calor de la chimenea, cuando se encendía, apenas lograba penetrar la frialdad que se había alojado en sus huesos y más profundamente en el centro de su ser. Era un hombre congelado en el tiempo, atrapado en el pasado, incapaz de avanzar, reacio a mirar hacia un futuro que no incluía a Ellie. Su orgullo, una vez tan fuerte, se había desmoronado, dejando al descubierto una vulnerabilidad que lo asustaba. La única fuerza que le quedaba era la de su inercia, la del hombre que sigue moviéndose porque no sabe cómo detenerse. Sin embargo, incluso en la más profunda de las desolaciones, la vida tiene sus exigencias, sus necesidades ineludibles. Los víveres escaseaban en el rancho de Ethan y la despensa, antes rebosante, ahora solo ofrecía telarañas y polvo. El último saco de harina estaba casi vacío. Los frijoles enlatados habían desaparecido hace semanas, y el café, su único consuelo, matutino, se había reducido a un puñado de granos rancios. No podía cultivar, no con el sol abrasador y el agua escasa, y la caza había sido pobre en los últimos tiempos. La necesidad, esa vieja y cruel maestra, se impuso sobre su reclusión. No había elección. La supervivencia, por muy dolorosa que fuera, exigía acción. Así, un día, bajo un sol que quemaba la piel y una brisa que levantaba remolinos de arena, Ethan Harding, con su Colt siempre a la cadera, ensilló a su caballo, un Mustang, y fuerte y silencioso llamado Sombra, y se dirigió al polvoriento pueblo de San Salvador. El camino era largo y monótono, salpicado de cactus y rocas escupidas por la tierra. Cada paso del caballo era un eco de su propia resignación. El paisaje, aunque familiar, parecía hostil, como si la tierra misma se burlara de su dolor. Su sombrero de ala ancha, empolvado y descolorido, apenas ofrecía protección contra los rayos del sol que se filtraban despiadadamente. El cuello le dolía por la tensión, su mente estaba llena de un murmullo constante de recuerdos y arrepentimientos. No había emoción en su viaje, solo la fría determinación de cumplir con una tarea desagradable. Al llegar a San Salvador, un espectáculo dantesco lo aguardaba. El pueblo, normalmente un hervidero de actividad, con sus salones ruidosos y sus tiendas polvorientas, hoy estaba más concurrido de lo habitual, pero con una atmósfera diferente. Una mezcla de curiosidad mórbida y de un silencio incómodo. En la plaza central, bajo el sol abrasador, se había improvisado una plataforma tosca.
y sobre ella se desarrollaba la escena más inhumana que Ethan había presenciado en mucho tiempo. Una subasta de personas, hombres y mujeres, algunos ancianos y demacrados, otros jóvenes y asustados, eran exhibidos como ganado, sus destinos a merced del mejor postor. La vista era repugnante, un golpe en el estómago para su ya frágil moral. Los gritos del subastador, la bajeza de los postores, el silencio resignado de los que eran vendidos, todo ello le revolvía el estómago. Ethan no había venido por esto. Había venido por harina, por café, por unos cuantos clavos oxidados, pero sus ojos, por alguna razón que no podía comprender, se detuvieron en una figura frágil, apenas visible bajo un saco de arpillera que cubría su cabeza y cuerpo. La tela áspera ocultaba su rostro, pero la forma en que su cuerpo temblaba ligeramente, la manera en que sus hombros se encogían, delataba una vulnerabilidad que tocó una fibra en el corazón endurecido de Ethan. Una punzada extraña, inusual, lo atravesó. No era pena, no del todo, ni compasión en su forma más pura. Era un eco, quizás, de su propia fragilidad, de su propia desolación, un reconocimiento silencioso de la desesperación que debía sentir esa joven. En un impulso que desconcertó a todos y al propio Ethan, su mano se alzó en el aire. No lo pensó, simplemente lo hizo. La voz del subastador resonó. «Vendido al ranchero Harding. Una buena compra, señor. Una buena compra». Un murmullo se extendió entre la multitud. Ethan Harding, el recluso, el hombre que no hablaba con nadie, que vivía en su propio infierno, acababa de comprar a una mujer. Y el asombro se convirtió en estupefacción cuando Ethan, con una voz que sorprendió incluso a sí mismo por su fuerza, declaró: «Me casaré con ella hoy mismo». El silencio que siguió fue casi palpable, roto solo por el suspiro colectivo de la multitud. La gente se miraba, incrédula. El ermitaño, el hombre roto, ¿y casándose? ¿Y con una mujer cuya identidad se ocultaba bajo un saco? Era una locura, pero la ley del oeste era la ley del oeste, y la palabra de un hombre, especialmente un hombre como Ethan, que rara vez hablaba, era un juramento de hierro. El reverendo, un anciano con barba blanca y ojos cansados, fue traído a regañadientes. La mujer, aún cubierta, fue conducida al lado de Ethan. El saco de arpillera fue retirado, revelando un rostro joven, marcado por el miedo y la suciedad, pero con una belleza innegable, unos ojos grandes y oscuros que miraban con una mezcla de terror y asombro. Y entonces el mundo de Ethan se detuvo. La mujer, Helena Montoya, a quien todos llamaban Lena, era la hermana menor de Eleanor. El aire se hizo más denso, el sol más cruel. El shock golpeó a Ethan con la fuerza de un rayo. Lena, la hermana de su Eli. La misma Lena que había visto de niña, con sus trencitas y su mirada curiosa. La misma Lena que su Eli había mencionado en sus cartas, siempre hablando de mi dulce hermana pequeña. El horror se apoderó de Ethan, un horror frío y paralizante. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? El destino, con su crueldad infinita, se reía de él. Lena, por su parte, alzó sus ojos hacia él, y en esa mirada, que ya no era solo de miedo, Ethan vio algo más, algo que lo perturbó hasta la médula. Un reconocimiento, sí, pero también una profunda, antigua tristeza y una chispa, una tenue chispa de algo más, algo que él no podía nombrar. En ese instante, supo o sintió una verdad que lo golpearía más tarde con toda su fuerza. Lena Montoya siempre lo había amado en secreto, desde la distancia, observándolo a través de los ojos y las cartas de su hermana mayor. La revelación fue un golpe devastador, una traición por parte del destino, un recordatorio lacerante de su pérdida y una complicación cruel de su ya insoportable dolor. El viaje de regreso al rancho fue un silencio cargado de tensión, de preguntas sin respuesta y de verdades no dichas. La
Polvareda que levantaban los cascos de los caballos parecía danzar con los fantasmas del pasado. Ethan cabalgaba delante, el cuerpo rígido, la mente un torbellino de pensamientos caóticos. Lena lo seguía, montada en una vieja yegua que el subastador le había entregado, su figura pequeña envuelta en el mismo saco de arpillera que ahora parecía una segunda piel, protegiéndola del sol y de las miradas, pero no de la realidad brutal de su nueva situación. Para ella, el mundo se había reducido a la espalda ancha de Ethan, a la silueta de su sombrero, al crujido de la silla de montar. Cada kilómetro los acercaba a un destino incierto, a un rancho que para Ethan era una tumba, y para Lena una prisión potencial o, si se atrevía a soñarlo, un refugio. La cabaña de Ethan apareció en el horizonte solitaria y desolada, un reflejo perfecto de su propio corazón. Al desmontar, la primera tarea de Ethan fue encontrar algunas ropas para Lena. Había guardado algunas prendas de Ellie, prendas que nunca se había atrevido a tocar, dobladas cuidadosamente en un viejo baúl de cedro. Al abrirlas, el aroma de su prometida, de lavanda y de sol veraniego, lo envolvió, arrojándolo de nuevo al abismo de su dolor. Le tendió a Lena un vestido sencillo y desgastado que una vez había pertenecido a Ellie, su rostro una máscara de tormento. Lena lo tomó con manos temblorosas, la mirada fija en la tela, una mezcla de gratitud y de una pena profunda en sus ojos. Vestir la ropa de su hermana, de la mujer que él había amado, era una ironía cruel, un recordatorio constante de su lugar en esta extraña ecuación. La primera noche en el rancho fue una danza silenciosa de incomodidad y dolor. Lena durmió en una pequeña cama improvisada en el salón, mientras Ethan se retiraba a su habitación, la puerta sin cerrar, pero el espacio entre ellos un abismo. No había palabras, no había explicaciones, solo la presencia muda del otro, cargada de historia y de un futuro incierto. Lena se movía con cautela, limpiando la cabaña con la quietud de una sombra, reorganizando los pocos utensilios, infundiendo un atisbo de orden en el caos que se había apoderado del lugar. Ethan la observaba desde la distancia, con una mezcla de recelo y de una extraña fascinación. La veía recoger el polvo que él había ignorado, encender un fuego que arrojaba un calor más acogedor, preparar una comida sencilla que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo de sabor. Era como si una pequeña luz, tenue y titubeante, hubiera comenzado a brillar en la oscuridad de su rancho. Pero la calma era engañosa. La verdadera tormenta se desató con el descubrimiento de la carta póstuma de Ellie. Ethan la encontró por casualidad, debajo de una pila de viejos mapas en el fondo de un cajón de su escritorio. Era un sobre amarillento, con la caligrafía familiar de Ellie. Su corazón se encogió. Había evitado leer cualquier cosa que le recordara demasiado a ella, pero esta carta, que parecía haber permanecido oculta, lo intrigó. Con manos temblorosas, la abrió. Las palabras de Ellie llenaron el silencio de la cabaña como un lamento, una voz del más allá. «Mi querido Ethan», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que el destino ha sido cruel y me ha arrebatado de tu lado antes de tiempo. Mi corazón se rompe al pensar en el dolor que sentirás, pero hay algo que debo pedirte, algo que solo tú puedes hacer. Mi hermana Lena, ella es un alma buena, Ethan. Siempre ha sido la más silenciosa, la más observadora, y aunque nunca lo dijo en voz alta, sé que te ha querido desde que te conoció. No como me amaba a mí, sino con una devoción pura, callada. Te ruego, Ethan, que la protejas, que la ames, no como un reemplazo de mí, sino por el alma buena que es. Ella te necesita y tú, aunque no lo sepas ahora, quizás la necesites a ella. Dale la vida que yo no pude darte. Dale la luz que el mundo le ha negado. Permite que su amor, si es que aún lo siente,
cure las heridas que mi partida ha dejado. Sé feliz, mi amor, con ella. Las palabras se retorcieron en el alma de Ethan como una serpiente venenosa. Horror, traición por parte del destino. Una pena profunda, lacerante, que se mezclaba con una nueva y terrible confusión. ¿Cómo podía Eli, desde la tumba, pedirle algo tan imposible, tan cruel? Amar a la hermana de la mujer que aún lloraba, especialmente cuando esa hermana lo había amado en secreto y ahora se había convertido en su esposa por una cruel ironía del destino. Su mente atormentada, que había construido muros para protegerse del dolor, se vio asaltada por una avalancha de emociones. Las palabras de Eli eran una bendición y una maldición, una carga insoportable. Su corazón lacerado se debatía entre la honra a la memoria de Eli y la cruda realidad de una verdad que lo sacudía hasta la médula. Y Lena, silenciosa y observadora, percibió la tormenta que se desataba en Ethan. Lo vio leer la carta, vio cómo sus hombros se encogían, cómo el papel se arrugaba en sus manos. Ella sabía, siempre lo había sabido. Su amor por Ethan era un secreto celosamente guardado, una flor que había florecido en la sombra de la relación de su hermana. Ahora ese amor, por fin expuesto, se sentía como una carga, un motivo de vergüenza. Temía ser solo una sombra, un mero recordatorio del pasado de Eli, una sustituta, un consuelo de segunda mano. La esperanza, que había titilado brevemente en su pecho al ser salvada por Ethan, ahora se extinguía bajo el peso de su impropia verdad y la de la carta. En ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, de más verdades ocultas en el polvo de la historia. La vida en el rancho de Ethan se convirtió en una extraña y tensa danza. Los días se sucedían, marcados por el ritmo inmutable del sol y la luna, pero dentro de la cabaña, el tiempo parecía haberse ralentizado, estirado por el peso de las emociones no expresadas. La carta de Eli había actuado como un catalizador, intensificando la atmósfera, volviendo cada silencio más profundo, cada mirada más significativa. Ethan, antes un espectro errante, ahora era un hombre atormentado, su mente un campo de batalla donde la lealtad a los muertos luchaba desesperadamente contra la incipiente, aunque no deseada, conciencia de los vivos. Se esforzaba por mantener la distancia con Lena, por protegerse de la verdad que la carta había desvelado y de la inquietante atracción que comenzaba a sentir. Era una atracción que lo horrorizaba. ¿Cómo podía su corazón, aún desgarrado por Eli, sentir algo por su hermana? Era una traición impensable, una afrenta a la memoria de la mujer que amaba por encima de todo. Así, sus interacciones eran mínimas, limitadas a las necesidades básicas del rancho. Daba órdenes en voz baja y ronca, evitaba el contacto visual y se encerraba en su propio mundo de trabajo y soledad. Pasaba horas en los campos, arreglando cercas, cuidando el poco ganado, esforzándose físicamente hasta el agotamiento, esperando que el cansancio ahogara el torbellino de pensamientos y sentimientos que lo asaltaban. El frío acero de su Colt era un consuelo conocido, una constante en un mundo que se había vuelto extrañamente impredecible. Lena, por su parte, se movía como una sombra, observando el tormento de Ethan con una pena silenciosa. Entendía su dolor, su repulsión. Ella misma se sentía atrapada, una intrusa en un hogar que no era el suyo, casada con un hombre que la veía como el eco de su hermana. A pesar de su propia vulnerabilidad, supo que debía encontrar su lugar, no como una sustituta, sino como la mujer que era.
Con una tenacidad tranquila, comenzó a poner orden en el caos del rancho. Limpió la cabaña hasta que la luz del sol pudo por fin atravesar las ventanas. Cocinó comidas sencillas pero nutritivas que le devolvían algo de color al rostro de Ethan. Remendó su ropa gastada y con sus propias manos plantó un pequeño huerto en el limitado espacio cerca del pozo, un acto de fe en una tierra que parecía reacia a dar vida. Cada acción era un acto de amor silencioso, una ofrenda sin esperar nada a cambio, una forma de demostrar su valía, de sanar sin invadir. Ethan observaba estos cambios con una mezcla de asombro y de una creciente inquietud. La cabaña, antes sombría y polvorienta, ahora resplandecía con una limpieza que él había olvidado. El olor a pan recién horneado y a guisos sustanciosos reemplazó al moho y al polvo. Incluso los caballos parecían más animados bajo el cuidado de Lena. Ella tenía una manera dulce y gentil con ellos, susurrándoles palabras que Ethan no podía oír. Poco a poco, sin que él lo notara, Lena estaba tejiendo una nueva vida en torno a él. Una vida que él no había pedido, pero que lo estaba envolviendo con una calidez sutil. Los muros que había construido a su alrededor para protegerse del dolor comenzaron a mostrar pequeñas fisuras. A veces la veía trabajar bajo el sol, el cabello oscuro recogido en una trenza, y una punzada de reconocimiento no de Eli, sino de Lena lo atravesaba. Era una mujer fuerte, resiliente, con una quietud que contrastaba con su propio caos interior. Las noches eran las más difíciles. El rancho se sumergía en un silencio profundo, roto, solo por el ulular de un búho o el lejano aullido de un coyote. Ethan se retiraba a su habitación, pero el sueño era esquivo. La imagen de Lena, durmiendo tan cerca, tan vulnerable, lo perseguía. Recordaba las palabras de Eli: protégela, ámala. La culpa lo roía. ¿Estaba traicionando a Eli al siquiera considerar la posibilidad de amar a Lena? ¿O la estaba traicionando al no honrar su último deseo? Era un laberinto sin salida. El sabor amargo del café que Lena preparaba cada mañana, sorprendentemente bueno, era un recordatorio constante de su presencia, de la vida que ella traía a su puerta. El calor de la chimenea que Lena avivaba con esmero era un consuelo para su cuerpo, pero su alma seguía helada. Sentía el roce del viento sobre su piel y le recordaba el vacío que sentía dentro. Mientras tanto, en el polvoriento pueblo de San Salvador y sus alrededores, la sociedad del viejo oeste, implacable en su juicio y rápida para la habladuría, ya había comenzado a tejer su propia narrativa. Los rumores sobre la misteriosa impostora que había contraído matrimonio con el afligido ranchero se esparcían como pólvora seca en un campo de rastrojos. La historia de la subasta, la aparición súbita de una mujer envuelta en arpillera, el matrimonio impulsivo de Ethan Harding, el ermitaño del rancho desolado, todo ello se mezclaba y distorsionaba en las lenguas afiladas de los chismosos. Las habladurías de brujería, de engaño, de una mujer que había embrujado a un hombre vulnerable comenzaron a circular, alimentadas por el miedo a lo desconocido y por la envidia. Muchos no podían concebir que un hombre como Ethan, tan consumido por el dolor, pudiera hacer algo tan irracional, sin alguna oscura influencia. Silas Miller, un ranchero envidioso y mezquino que siempre había codiciado las tierras de Ethan, un oasis de pastos relativamente verdes y una fuente de agua confiable en un paisaje árido, vio en esta situación la oportunidad perfecta para actuar. Silas era un hombre con ojos pequeños y astutos, una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos y una reputación de ser deshonesto y cruel. Había intentado por años comprar el rancho de Harding, ofreciendo precios irrisorios que Ethan siempre había rechazado con desprecio. La tragedia de Eli había debilitado a Ethan y Silas creyó que era su momento de atacar.
Al principio se contentó con alimentar los rumores, con sembrar la discordia, con asegurar que la nueva esposa de Harding era una impostora, una advenedora que solo buscaba la fortuna del ranchero. Hablaba en el salón, en la tienda general, en cualquier lugar donde pudiera encontrar oídos dispuestos. La gente lo escuchaba, porque la mayoría temía a Silas y sus métodos. Pero Silas no era un hombre de sutilezas. Necesitaba más que chismes, necesitaba una acción que cimentara su reclamo y debilitara aún más a Ethan. La tensión culminó una tarde, cuando Silas, acompañado por un par de sus rudos capataces y con la intención de humillar a Ethan públicamente, cabalgó hasta el rancho de Harding. El sol estaba comenzando a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero la belleza del atardecer no mitigaba la atmósfera cargada de amenaza. Silas se detuvo frente a la cabaña, su caballo levantando una nube de polvo. Ethan, que estaba trabajando en el corral, sintió la presencia de los intrusos. Su mano, instintivamente, se posó en la culata de su colt. Lena, que estaba regando su pequeño huerto, se encogió, su corazón latiéndole desbocado. «¡Harding!», gritó Silas, su voz áspera y llena de desprecio resonando en el silencio del rancho. «Vengo por lo que es justo». Ethan se acercó lentamente, su rostro una máscara pétrea. «¿Qué quieres, Miller?». Su voz era un gruñido bajo, pero llevaba un filo de acero. «He oído cosas, Harding», continuó Silas con una sonrisa maliciosa. «Cosas sobre tu esposa. La gente dice que es una impostora, que te ha engañado, que es una bruja. Y sabes, Harding, la ley del oeste es dura con los impostores». Sus ojos se posaron en Lena, que se había acercado tímidamente a la puerta de la cabaña, su figura pequeña y frágil. «Exijo que entregues a esa mujer a las autoridades, que se investigue su pasado, que se la juzgue. Si no lo haces, la gente pensará que también tú eres parte de su engaño». Las palabras de Silas fueron un golpe directo al corazón de Ethan. La acusación, la amenaza velada, el público juicio de la comunidad que Silas representaba. Su mente se debatió. Sucumbir al peso de la tragedia, al juicio de la comunidad y a su propio dolor, permitiendo que Lena fuera arrastrada de nuevo a la humillación, quizás a algo peor, o alzarse para defenderla, arriesgando su ya precaria posición en el pueblo, enfrentándose a la hostilidad de Silas y a los chismes que lo envolverían a él también. La imagen de Eli, su carta, sus palabras resonaban en su mente. «Protégela, ámala». Pero, ¿cómo amar a una mujer a la que apenas conocía? Una mujer que era la hermana de su prometida, una mujer a la que había comprado y casado por un impulso. La lucha interna de Ethan fue feroz. Miró a Lena, sus ojos grandes y llenos de un miedo silencioso, pero también con una extraña dignidad. Vio en ella no a una impostora, sino a un alma herida, a una mujer que, a pesar de todo, había traído una chispa de vida a su desolado rancho. Recordó su quietud, su trabajo incansable, la forma en que había intentado sanar su hogar sin pedir nada a cambio. Y en ese instante, una verdad se abrió paso a través de la densa niebla de su pena. Lena no era Eli, nunca lo sería, pero tampoco era una sombra, ni un reemplazo. Era Lena, y ella merecía ser protegida, no por obligación a una promesa póstuma, sino por la mujer que era en sí misma. Ethan se encontró en la encrucijada definitiva. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. El silencio que siguió a las últimas palabras de Silas Miller fue tan denso que casi se podía tocar. El viento se detuvo, como si la naturaleza misma contuviera el aliento, esperando la respuesta de Ethan Harding.
Los dos capataces de Silas se habían movido ligeramente, sus manos cerca de sus revólveres, preparándose para cualquier eventualidad. Lena, inmóvil en el umbral de la cabaña, observaba a Ethan. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejando la luna incipiente y la desesperación que le oprimía el pecho. Su destino pendía de un hilo, de la decisión de un hombre que era, por derecho, su esposo, pero que hasta ahora había sido un extraño atormentado. Ethan sintió la mirada de Lena, el peso de su vulnerabilidad, la confianza tácita que ella había depositado en él con cada día que pasaba en su rancho, con cada pequeño acto de cuidado que había realizado. La carta de Eli quemaba en su bolsillo interior. Sus palabras resonaban en su mente como campanas de iglesia. Protégela, ámala, por el alma buena que es. Pero ahora no era solo la obligación lo que lo impulsaba. Era algo más, algo que había germinado lentamente en su corazón endurecido. Una incipiente e inquietante atracción por Lena, no como un recordatorio de Eli, sino como la mujer que era, con su quietud, su fuerza silenciosa y su capacidad de traer luz incluso a los lugares más oscuros. Era una paradoja cruel, una verdad que había negado con todas sus fuerzas, pero que ya no podía ignorar. Sus ojos, antes velados por la pena, se aclararon con una determinación fría y acerada. El duelo, la desesperación, la culpa, todo pareció disolverse por un instante, dejando al descubierto el núcleo de un hombre honorable, un hombre del oeste que, a pesar de sus cicatrices, aún se regía por un código. Dio un paso adelante, la gravilla crujiendo bajo sus botas, y se detuvo a pocos metros de Silas Miller. Su mano no se movió hacia su Colt, pero su postura, erguida y desafiante, hablaba por sí misma. Silas. La voz de Ethan era baja, pero cada palabra resonó con una claridad que cortaba el aire. Lena es mi esposa, por la ley de Dios y por la del hombre, y nadie, absolutamente nadie va a arrastrarla a la humillación o a la injusticia, mientras yo esté vivo para impedirlo. Silas Miller se rió, una risa áspera y despectiva. «Bah, Harding, ¿te has vuelto loco? Esa mujer es una estafadora. La gente del pueblo lo dice. Te ha embrujado, te ha engañado para que te cases con ella y te quedes con tu rancho». Escupió a un lado, su mirada llena de desprecio. «Entrégala, o atente a las consecuencias». Los ojos de Ethan se entrecerraron. «Las consecuencias, Silas, serán para ti si no te marchas ahora mismo de mis tierras. No te atrevas a hablar de mi esposa de esa manera y no te atrevas a amenazarla». La tensión era palpable. Los capataces de Silas se inquietaron, sus manos aún a la altura de sus armas. Silas, sin embargo, no esperaba esta resistencia. Creía que Ethan, el hombre roto, se doblegaría. «Estás cometiendo un error, Harding. El pueblo te dará la espalda. Te quedarás solo con esa impostora». «Ya estoy solo, Silas», dijo Ethan, su voz ahora cargada de una melancolía que era casi más amenazante que la ira. «Y la soledad no me asusta, pero la injusticia sí, y la cobardía también». Sus ojos se fijaron en los de Silas, penetrantes. «Escúchame bien, Miller. No hay impostora aquí. Hay una mujer, mi esposa, que ha traído luz a un hogar que estaba muerto. Y si alguien la toca, si alguien la acusa sin pruebas, me tendrá a mí que responder». Fue un desafío directo, un guante lanzado al rostro de Silas. El ranchero mezquino se dio cuenta de que había subestimado a Ethan. El dolor no lo había quebrado, lo había endurecido, y ahora había encontrado una nueva razón para luchar. Silas dudó. Miró a sus capataces, luego a Lena, y finalmente a Ethan. Sabía que un enfrentamiento armado en 1900, ese momento, en la propiedad de Ethan, no le beneficiaría, especialmente con las palabras de Ethan resonando: «mi esposa». La ley, aunque a veces flexible, era clara en cuanto a la protección del matrimonio.
Con un gruñido de frustración, Silas decidió retroceder por ahora. «Esto no ha terminado, Harding», siseó. «La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga ya veremos quién ríe al final». Se dio la vuelta bruscamente, montó su caballo y con un gesto a sus capataces cabalgó de regreso, por el camino polvoriento, dejando tras de sí solo el eco de sus amenazas y una nube de polvo que se disipaba lentamente. Ethan se quedó allí, de pie, observando hasta que Silas y sus hombres desaparecieron de la vista. Su corazón aún latía con fuerza, pero la adrenalina comenzaba a ceder el paso a una extraña sensación de claridad. Se había alzado, había defendido a Lena, no por obligación, sino porque, en ese momento crucial, había comprendido que ella merecía esa defensa, que ella era más que una carga, más que un recordatorio de su pérdida. Se giró lentamente y vio a Lena. Ella había bajado del umbral y ahora estaba de pie, a unos pocos pasos de él, sus ojos aún fijos en su rostro. En sus ojos, Ethan vio algo que no había visto antes. No solo miedo, sino gratitud y una profunda, silenciosa admiración. El aire entre ellos, antes cargado de tensión y de no dichos, ahora vibraba con una nueva, frágil conexión. Lena dio un paso hacia él, luego otro. Sus manos, pequeñas y trabajadoras, se alzaron y por primera vez tocó a Ethan. Sus dedos rozaron su brazo, un toque ligero como el aleteo de una mariposa, pero que envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. «Gracias, Ethan», susurró, su voz apenas audible. «Gracias». Ethan la miró, realmente la miró, por primera vez sin el velo de su dolor o el fantasma de Ellie entre ellos. Vio su belleza simple, la resiliencia en sus ojos, la bondad que emanaba de ella. Y de repente, el peso de la carta de Ellie no se sintió como una maldición, sino como una guía, un camino hacia una posible redención. Las palabras de Ellie no eran una carga, sino una invitación a la vida, a la sanación. El acto de coraje de Ethan no fue solo físico, fue un acto de valentía emocional. Al defender a Lena, no solo la protegió del mundo exterior, sino que también derribó las últimas barreras que había levantado alrededor de su propio corazón. El silencio del desierto se llenó con una nueva promesa, la promesa de un amor inesperado que se forjaba en la adversidad, una luz que comenzaba a brillar en la oscuridad más profunda, cumpliendo así el último y más profundo deseo de su prometida fallecida. Era un sacrificio, sí, un sacrificio de su dolor, de su soledad, pero también un acto de justicia para Lena y un paso hacia la sanación para ambos. La poética del desierto, que antes había sido un lamento para Ethan, comenzó a susurrar una nueva melodía en los días que siguieron al enfrentamiento con Silas Miller. La confrontación, brutal en su simplicidad, había actuado como un punto de inflexión, una verdadera purga para el alma de Ethan. La amenaza externa había forzado una decisión, y esa decisión, tomada con valentía, había quebrado los muros que el dolor había construido alrededor de su corazón. El polvo, que antes le parecía una mortaja, ahora brillaba con destellos dorados bajo el sol poniente, y el viento, que antes gemía, ahora parecía cantar una balada de esperanza. Silas Miller, humillado y derrotado en su intento de despojar a Ethan de su honor y de sus tierras, se retiró al pueblo, su reputación aún más manchada. Las habladurías persistieron por un tiempo, como las brasas de una hoguera que se niegan a extinguirse, pero la postura inquebrantable de Ethan y la quietud digna de Lena lentamente comenzaron a cambiar la percepción de la gente. Algunos, los más justos, vieron en Ethan a un hombre que había encontrado una nueva razón para vivir, y en Lena a una mujer que había soportado la humillación con una gracia admirable. El juicio implacable de la comunidad empezó a suavizarse,
transformándose en una curiosidad respetuosa. En el rancho, la atmósfera se transformó de manera radical. El silencio no desapareció, pero cambió su naturaleza. Ya no era un silencio de tensión o de dolor, sino de comprensión, de curación y de una comunicación que trascendía las palabras. Ethan y Lena, que antes apenas se miraban, ahora compartían el espacio con una nueva comodidad. Las barreras se habían derrumbado. Una tarde, mientras el sol teñía el horizonte de naranja y púrpura, Ethan encontró a Lena sentada en el porche, observando el vasto paisaje. Se sentó a su lado, algo que no había hecho desde el día de su forzado matrimonio. El susurro del viento era el único sonido. «Lena», comenzó Ethan, su voz suave, casi un suspiro, a diferencia de su habitual gruñido. «Necesitamos hablar». Lena asintió sin apartar la vista del horizonte. «Lo sé, Ethan. La carta de Ellie», continuó, su voz cargada de emoción. «La encontré. Ella te quería mucho y me pidió que te amara». Lena giró la cabeza para mirarlo, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de tristeza y gratitud. «Siempre supe que era especial para ella y para ti». Su voz era apenas un murmullo. Yo siempre te quise, Ethan. Desde que te conocí, cuando eras el prometido de mi hermana. Era un secreto, una cosa tonta de niña. Nunca pensé que...» Se interrumpió. Las palabras se le ahogaron en la garganta. Ethan tomó su mano, un gesto que sorprendió a ambos por su naturalidad. Su piel era suave, sus dedos frágiles. «No es una cosa tonta, Lena, no es tonta en absoluto». Miró sus manos unidas, luego sus ojos. «He sido un hombre roto, Lena, un fantasma, y tú has traído vida a este lugar, a mí. No te veo como un reemplazo de Ellie. Ella fue mi primer amor, pero tú eres diferente. Eres Lena». La honestidad en su voz conmovió a Lena hasta el fondo de su alma. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de pena, de una incipiente esperanza. «Tenía tanto miedo de ser solo una sombra», susurró, «de que me vieras y solo recordaras lo que perdiste». «Al principio sí», admitió Ethan con una franqueza dolorosa. «El dolor era tan grande que no podía ver nada más. Pero me has mostrado algo, Lena. Me has mostrado que la vida sigue, que la bondad existe, que incluso en la oscuridad más profunda puede haber luz. Y la carta de Ellie, ella no quería que me... o quedara en la sombra. Quería que encontrara la felicidad, y tal vez la felicidad esté en ti». Fue una confesión, una vulnerabilidad que Ethan no había permitido en años. Las palabras, al ser pronunciadas, liberaron un peso de su alma. Lena apretó su mano. En ese momento, bajo el vasto cielo del oeste, el amor inesperado comenzó a forjarse, no como un relámpago, sino como el lento y constante crecimiento de una semilla en la tierra fértil. Los días se llenaron de pequeños gestos, de conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche junto a la chimenea. Ethan comenzó a compartir con Lena los sueños que había tenido con él y para el rancho, y Lena, con su visión práctica y su tenacidad, comenzó a darles forma. Él la escuchaba, realmente la escuchaba, algo que había olvidado cómo hacer. El rancho dejó de ser un monumento a la desolación y se convirtió en un proyecto compartido, un hogar que se reconstruía ladrillo a ladrillo, con cada risa y cada mirada compartida. El huerto de Lena floreció, los caballos recuperaron su vigor, y la cabaña, antes sombría, se llenó de vida y calor. El sabor de la comida, antes indistinguible, ahora era una delicia de los sencillos guisos de Lena, del pan recién horneado que llenaba la cabaña con su aroma reconfortante, el gusto del agua fresca del pozo, después de un día de trabajo bajo el sol, era ahora un elixir compartido, un momento de paz en su día. El frío del acero de su revólver, aunque seguía a su cadera por costumbre y necesidad en el peligroso oeste, ya no era su único compañero. Ahora, la calidez de la mano de Lena,
El suave tacto de su presencia eran el consuelo más profundo. El sonido del viento que ululaba fuera de la cabaña ya no era un lamento solitario, sino una sinfonía que acompañaba el renacimiento de dos almas. La sanación de Ethan no fue instantánea ni completa. Las cicatrices de la pérdida de Ellie siempre estarían allí, pero ya no eran heridas abiertas. Eran parte de su historia, un recordatorio de lo que había sido y de la sorprendente capacidad del corazón humano para amar de nuevo. Lena no era un reemplazo, sino un complemento, una nueva mitad que traía consigo su propia luz y su propia historia. Su amor era diferente, más tranquilo, más maduro, forjado en el crisol de la adversidad y la verdad, un amor que honraba no solo la memoria de Ellie, sino también la promesa de un futuro. La historia del rancho Harding, de Ethan y Lena, se convirtió en una leyenda susurrada en el oeste, una prueba de que incluso en la más dura de las tierras, la esperanza puede encontrar un hogar. Era una historia de sacrificio, sí, del sacrificio del dolor por la promesa de la vida. Era una historia de justicia, de una mujer salvada de la humillación y de un hombre que encontró su honor al defenderla. Y sobre todo, era una historia de amor inquebrantable, no solo del amor que se perdió, sino del amor que floreció en las cenizas. Un amor resiliente que demostró que el corazón humano, incluso el más roto, siempre busca la luz. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, bajo el vasto e indiferente cielo del oeste. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, que incluso en la desolación más profunda, el amor puede encontrar un camino, y que la redención es siempre posible para aquellos que tienen el coraje de abrir sus corazones. Gracias por acompañarme hasta el final. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que estas verdades que nos hablan del espíritu indomable del hombre sigan resonando en el viento.